BSO, Banda Sonora Original. Un podcast tan divertido como soporífero. Nos encontrás en www.bsoradio.com.ar, Spotify, iVoox y otras plataformas. En las redes como @BSO Radio. BSO, temporada 2026. Un podcast progre y conservador. La ayuda existe por ustedes, Oreste, no por nosotros. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Si están escuchando este capítulo, significa que todavía el mundo no explotó. Así van las cosas, pero por lo pronto nosotros intentamos continuar con nuestras andanzas, vinculados al cine, charlando y buscando, hurgando en la historia, tratando de pensar distintos films que por ahí ya no están en boca de todos, o por lo menos están en algunos lugares recónditos de la memoria. Nos vamos a meter con un film muy particular de cine silente, y para eso traje a dos personas que hablan un montón para ocupar también parte del éter que construye Banda Sonora Original. Valentina Ruglioni, que la tuvimos desde Barcelona la última vez. ¿Cómo le va? Buenas, Diego. Muy bien, muy contenta de estar acá de nuevo. La tenemos en presencia acá en el estudio, Así es. la tenemos físicamente. Y hacía 1.000.000 de años que no la veía. Bueno, 1.000.000 de meses en realidad, no 1.000.000 de años. Tanto no. Y el pequeño, el chiquitito Falco. ¿Qué hace, Martín? Todo tranquilo, Diego. Por suerte, lo mismo. Contento de ¿Cómo estar amigo? acá. Contento de juntarme a hablar de películas mudas de hace 100 años. Pocas cosas me entusiasman tanto. Genuinamente lo digo. hacemos. Sí, sí. Claro, es porque esto es para ir al hype, ¿viste? Como lo van a escuchar todos, lo van a ver todos. A mí no me importa. El otro día una amiga me pregunta, che, pero ¿a vos de verdad te gustan esas películas? ¿O es porque sos un niño fadu que te tenés que hacer el sofisticado? Digo, no, me encantan. La paso mejor que... Igual no sé si el niño fadu promedio, digo, ustedes dos son dos jóvenes fadu, es cinéfilo, vamos a decirlo de alguna manera, o consumidor así asiduo de cine. Ustedes son dos chicos extraños en la multitud, por eso están acá sentados para charlar nada más y nada menos que de cine mudo y de cine mudo alemán. O sea, posiblemente, como me dijo un amigo, bueno, somos un programa de nicho para los que les interesa puntualmente algunas cosas de la historia, y también un poco para entender el cine no primitivo, pero sí de los albores. Así que vamos a viajar en esta ocasión. Mira, esto me hace acordar a Falco, porque cuando fue alumno mío hace unos años, no sé qué me preguntaste, si me preguntaste qué me recomendás, Diego, yo te dije, mirá Murnau. ¿Te acordás? Sí, me olvido más. Me dijiste una sola palabra. Fausto. Mira Fausto, nada más. Mira Fausto. Solo ahí quedó. Sí, me acuerdo que en ese momento estaba haciendo un trabajo para AMA. Me interesaba mucho esta época del cine, ¿no? La década del 20 me parece que es una década espectacular. Es una época del apogeo de las vanguardias en todo el mundo. Totalmente desatado. Totalmente desatado. Y en particular los alemanes son como... Nada, vamos a ver ahora con el transcurso del capítulo, que son muy interesantes. Y bueno, en ese momento estaba preparando un trabajo justamente del director que vamos a ver hoy, y fui a pedir recomendaciones acá al profe Diego. Y bueno, Te tirás todo. la verdad que... No, y tenía razón el Diego. La verdad, peliculones. Exactamente. Hoy vamos a charlar sobre... ¿Cómo es, señora? Friedrich Wilhelm Murnau. Sí. ¿Está bien? Muy bien. El Fede. Mi alemán no es muy bueno. Pero específicamente ya hemos charlado de Nosferatu, hemos charlado de otras obras de Murnau, pero hoy nos vamos a encargar de La Última Carcajada, o La Última Risa, o El que ríe último, que no es el programa deportivo que está por todos lados, sino El que ríe último es también una suerte de frase de cabecera en la jerga, que es quien ríe último ríe mejor, ¿sí? Dramón muy, muy intenso, muy corto, porque es 1 hora y media. Murnau tuvo una carrera muy cortita. En realidad, unos 15, 20 años, y después murió en Hollywood en un accidente de tránsito.
pero nos dejó un legado de unas películas impresionantes, entre ellas esta última carcajada, que me parece, chicos, que estaría bueno poner en contexto, de alguna manera, cómo ocupa o qué lugar ocupa esta película dentro de una Alemania, Austria, bueno, todo lo que fue el desarme del Imperio Austrohúngaro en esa época post-Segunda Guerra Mundial, que no es menor. Sí, claro, esto se sitúa en el periodo que se llama, o sea, que se llamó en retrospectiva la República de Weimar, que es entre más o menos 1918 y después 1933, cuando ya asumió Hitler de canciller, y fue un periodo de transición muy importante para Alemania porque, estaba muchas crisis económicas, sociopolíticas, obviamente, pero también empezó a haber como un boom en el arte con todo esto que todos los que nos dedicamos al cine, nos interesa, sabemos, con el expresionismo, movimientos muy aledaños al surrealismo. También estaba muy en boga el psicoanálisis de Freud en ese momento por Europa. Entonces es como una época muy interesante y llena de contradicciones que está bueno charlar ahora. No sé. Sí, porque de hecho Alemania en ese momento se estaba rearmando después del Tratado de Versalles. Vas rearmando en el sentido de intentar tener algún tipo de identidad. Había sido muy castigada post Primera Guerra Mundial. Y eso yo creo que uno porque muchas veces se habla del cine alemán como el expresionismo y ya, o se enmarca dentro del expresionismo alemán una cantidad de películas que en realidad no tienen mucho que ver. Yo creo que Peña lo explica muy bien, ¿no? Que el expresionismo puede ser 3, 4, 5 películas y el resto son derivados y que tienen otro... De hecho, hay todo un movimiento de cine en el que se escribe La Última Carcajada, que es esta idea de el humano en condiciones citadinas y de pobreza, digamos, ¿no? O sea, vinculado mucho con el capitalismo que se avecinaba o que ya se estaba asentando en Occidente. Sí, esa corriente surgió en obras de teatro populares y se llama Kammerspielfilm, me parece. Sí, de dramas. El alemán esta mujer. ¡Uh, la, la! ¡Uh, la, la! No, claro, yo ahora me siento un bruto que esta chica como pronuncia. Bueno, pero sí, es cierto, yo lo leí, dramas no lo puedo sociales, pronunciar. íntimos, psicológicos. Totalmente. Sí. Entre lo que se escribe, algunas obras de Murnau, pero también Pabst, que si Dios quiere hablaremos en algunos capítulos más adelante de él y de sus contradicciones inclusive y de sus vínculos con la República de Weimar y con el régimen nazi. Pero por lo pronto esta película entra en ese lugar, de el hombre común y la sociedad que ha cambiado, digamos, ¿no? Y lo que construye esa nueva sociedad que no para. ¿Y qué pasa cuando el hombre envejece? Cuando digo el hombre es el género humano, ¿no? Envejece y ya no sirve dentro de la maquinaria. Bueno, ¿qué carajo hacemos con esto? Si les parece, ¿vos tenés algo que decir de la República de Weimar, Marquisito? No en particular de la República de Weimar, que me parece que hay bastante charlado y escrito. Sí traje un par de datos de Murnau, de su formación, de su juventud. Vamos por ahí, para Me más o parece. menos enmarcarlo también a él. Sí, me parece que hay gente que por ahí esto lo puede tomar como datos o trivia, pero a mí me parece que estas cosas arman un perfil psicológico del autor, entendés de dónde viene, entendés su espíritu y muchas veces da contexto también a la película. Murnau es un tipo que era un niño erudito, que a los 12 años leía Nietzsche, leía obras de Shakespeare, era como estamos hablando de... Sí. Heavy. A ver, un tipo que después estudió filología, estudió historia del arte, es alguien que concibe el cine como movimiento artístico, más que una beta comercial. También en sus años de estudio conoce a Max Reinhardt, que es un director de teatro que va a ser muy importante para toda esta generación de directores alemanes. También fue guionista de varias películas. Muchos crecieron bajo su ala, ¿no? Paul Wegener, después obviamente Murnau. Y también, ¿por qué no mencionarlo? Murnau combate en la Primera Guerra Mundial. Es piloto de combate. Es derribado 8 veces y asombrosamente sobrevive. Eventualmente en una de estas veces cae prisionero. Y bueno, ahí pasa hasta el final de la guerra en Suiza, donde dicen que en el campo de prisioneros se había armado un grupo de teatro. Y que él un poco Increíble. se puso al mando de este grupito. Y como que nada, demostrando también sus dotes artísticos. Apenas terminada la guerra, vuelve para Alemania y ahí se mete de lleno con el cine. Su primera película la dirige en 1919. Tiene un par de proyectos antes de Nosferatu que después se fueron perdiendo. Sí, una de ellas es Satanás.
que vos sabés que solo queda un fragmento porque la película duraba como 2 horas y pico, 50 minutos, es todo lo que queda. Hay mucho del cine que cuando llega el Tercer Reich, y sobre todo por los bombardeos y lo que terminó siendo en el 45, se perdió, se disgregó y... Lo perdieron. Lo perdieron. Digo, hay muchas cuestiones ahí que tienen que ver con un cine, por supuesto que está mucho más conservado, por ejemplo, de lo que sucede acá en nuestro país, pero así todo, mucha obra completa se terminó perdiendo por completo, pero no quedó ni copias. Sí, sí. Bueno, eventualmente Murnau continúa este camino hasta llegar a Nosferatu, que es probablemente su obra más conocida. Y me parece que es un buen capítulo para invitar a la gente a pasar de Nosferatu, a que siga viendo más allá, porque mucha gente se queda con esta obra que es la más conocida, pero yo creo genuinamente que lo que hizo después se pone cada vez mejor. Y es otra cosa. Cada vez más sofisticado. Sí, cada vez tiene una búsqueda Murnau muy interesante, después vamos a entrar por ahí en los detalles, pero es un tipo muy abocado a el cine, entre comillas, puro, ¿no? Es alguien que busca desprenderse de elementos de otros artes y quedarse con lo puramente cinematográfico. Él decía, el cine es un arte joven que todavía está descubriendo sus propios medios de expresar, de comunicar significado, y hay que tratar de ir desprendiéndose de las demás artes hasta llegar a, bueno, vamos a llegar a la peli de hoy, que es probablemente uno de los grandes ejemplos de una película casi que puramente cinematográfica, ausente totalmente de intertítulos, de diálogos, se vale puramente de lo que construye con la imagen y con el montaje para dar a entender la historia que se entiende perfectamente y uno la puede seguir perfectamente. Totalmente, ¿vale? Sí, que estuvimos hablando un poco con Martín que algo que notamos desde el montaje es que justamente esta película es muda, pero tiene como una construcción sonora, digamos, psicológica a partir de los planos, los movimientos de cámara, el montaje rápido, etcétera, que como que el espectador puede intuir un sonido en la película, se pueden sentir estas cosas, y eso sí es como que hace realmente que la película sea una tesis de cine total que abarca todas estas cosas. Sí, es increíble cuando uno, sobre todo, empieza a mirar detenidamente, ¿no? Es como los planos están pensados milimétricamente. Y aparte el nivel de juegos formales en donde no solo está el servicio de la narración, la puesta, sino que además hay un lugar para experimentar, muy de vanguardia, por decirlo, de las vanguardias, Sí. pero siempre funcional a lo que se cuenta. Claro. No es la prueba formal en sí, que puede estar bien, digamos, pero hay que contar esto y vamos por acá y, no sé, las subjetivas. Digo, hay un Sí. montón de elementos que aparecen que me parece que, bueno, vale la pena revisar, que inclusive para mí son altamente más sofisticados que Nosferatu. Ni hablar, ni hablar. Yo creo que el salto técnico es notable. Y me parece muy bien esto que marcás. No es que el tipo muestra su destreza técnica por parafernalia. No, siempre está o al servicio de la historia o al servicio del sentimiento, del estado de ánimo en el que te quiere poner, o del punto de vista del personaje en el que te quiere poner, ¿no? Que esa también es otra cosa muy importante con la que juega, el punto de vista, ¿no? Sobre todo en lo que es la imagen y el montaje. Prácticamente toda la película o vemos al portero o vemos lo que él ve. Casi siempre nos sitúa con él. Es de las contrario. primeras películas en usar el punto de vista subjetivo, eso es muy interesante, y con juegos con vidrios, con agua, eso es muy increíble, y como dicen, está al servicio de la historia, el estado psicológico del personaje, que eso, por ejemplo, en Caligari está como que es todo el marco de la imaginación de un loco, spoiler. Pero justamente en esta película tiene como un uso muy sobrio y muy intencional, que tiene como un impacto mucho más fuerte, porque es como cuando sucede todo esto con la película es como una explosión, es como una intromisión en el ritmo más naturalista con el que se viene planteando desde el principio. Entonces es una película muy impresionante para la época también. Yo les hago una pregunta en función de lo que decía Valen del naturalismo. Ahí yo tengo una contradicción, porque creo que la historia es una historia que por ahí, si hubiese sido 30 años después, la hacía de Sica. Era hecha con cámara en mano, el neorrealismo italiano y qué sé yo. El ladrón de sobre todo. Claro, el ladrón de tapados o de uniformes. Pero me parece que la puesta en escena
está más cercana a ese juego más Caligari, más de el claroscuro, de jugar con esto de las sombras potentes, hasta inclusive los momentos más nimios, una cosa como muy, no sé, por ejemplo, una de las primeras escenas del tipo tratando de bajar la valija, que es nada, es un señor viejo y gordo tratando de bajar una valija y no puede, y todo eso está puesto de un lugar dramático, exacerbado, de la lluvia cayéndole en la cara. Sí. Digo, es todo un juego formal de, justamente ponderar la expresión o como en realidad como mascarón de prueba de lo Sí, narrativo. totalmente. ¿No? Un momento que a mí me encanta de la película es cuando él está, que vuelve al hotel por la noche para devolver su tapado. Y tenemos la luz práctica del sereno, que está cuidando el lugar, tiene una luz muy potente para realizar el espacio. Si bien es como una situación, entre comillas, realista, natural, tenemos esto que decís vos, esa iluminación súper fuerte de un claroscuro, un contraste tremendo, imágenes incluso quemadas por la luz que son muy interesantes. Total, pero le estamos contando los pormenores, digamos, a aquellas y aquellos que nos están escuchando. ¿De qué va? ¿Cómo es Der letzte Mann? Decime vos, que vos sos la... La película se llama Der letzte Mann, sí, que en realidad se traduce como El último del alemán, pero los yanquis lo cambiaron por La última risa porque era un título más marketinero, un poco más optimista y que se relaciona también con el final de la película, del que vamos a hablar después. La cinta básicamente trata de un empleado, portero de un hotel así muy prestigioso, que está orgulloso de su empleo y su familia, sus amigos también están muy orgullosos de llamarse sus amigos. Y en un momento es despedido por su edad avanzada, que ya ven que no tiene como el mismo rendimiento de antes, y lo colocan a limpiar baños, básicamente, y encargarse de eso, de ayudar a la gente con las toallas, lavarse las manos, etcétera. Hablan de prejubilatorio, ¿no? Como en un momento como prejubilatorio, como bueno, los restos van allá, ¿no? Sí. Al fondo. Entonces, lógicamente el hombre entra en crisis y para mantener las apariencias roba el sobre todo oficial de los porteros, pero una vez su vecindad se da cuenta del engaño, lo ridiculizan y él entra en un estado de pánico total, que eso se ve reflejado, como hablamos, en las distorsiones de cámara y esos juegos de montaje. Está basado en un cuento de Gogol, si no recuerdo mal. Sí. Con lo cual esto del aspecto miserable del humano está muy presente. Me parece que tiene muchas aristas la película, siendo algo muy sencillo lo que pasa. Sí. Digamos, ¿no? La trama es sencillísima, es una boludez, se puede decir en 2 oraciones. Algo que no mencionamos, que me parece que es oportuno, es que es la primera película que Murnau realiza para la UFA, ¿sí? la productora más importante de Alemania en esos años. Entonces son los estudios nacionales, digamos. Claro, contó con un salto presupuestario que le permitió tener toda esta sofisticación técnica de la que hablamos. Está hecho todo íntegramente en estudios. Yendo puntualmente a la película, ¿no? A mí me gusta mucho más el título en alemán. El último hombre me parece como mucho más certero. Y arranca con una placa que dice algo así. La placa es increíble, ¿no? Que dice algo así como: hoy sos el primero. Podés ser como un portero oficial, podés ser un destacado general. Un rey. El rey. Mañana, ¿sabés lo que vas a hacer? A Murnau le encantaba arrancar o terminar con estas frases así terminantes. Sí. Aparte, mañana serás, y arranca y vemos una suerte de traveling que se mete dentro del Atlantic y son todas, ¿no? Como hormigas distinguidas que van caminando. Sí. El traveling inicial es monumental. La cámara baja por el ascensor, se adentra en el lobby del hotel. Es casi de mágico, casi de ensueño, con la música encima. Al principio no sabés qué es, ¿viste? Porque yo, la vi para historia hace 1.000.000 de años, pero parece también un aeropuerto, parece un lugar público, para esta época sería un shopping, ¿viste? Claro. Como esa cosa de espacio abierto, muy iluminado, muy del modernismo, que no necesitamos seguridad, necesitamos que sea cristalino todo, que sea transparente. Y eso implica, que la luz invada todo y que sea todo muy, no ascético, sino en realidad como
aséptico en realidad, ¿no? Como todo muy limpito y... Bueno, yo creo que también un poco tiene que ver con esto de la asepsia en sí, como parte del el capital liberal, que es esto de que, bueno, todo tiene que estar siempre bien presentado y tiene que ser joven y fuerte. Y bueno, esto va totalmente en contra de un personaje que, bueno, que tiene toda su sabiduría, pero a la vez, bueno, ya para el engranaje no sirve más. Sí, me parece muy interesante. Esta es una película, en muchos sentidos, una película de contrastes. Y el gran contraste con todo este Todo lujo. sentido. Sí, el gran contraste con este hotel súper lujoso, súper iluminado, súper burgués. ¿Por qué no? Porque toda la gente que vemos caminando de ahí está de traje, hay servicio, hay smoking. El contraste de esto, la contracara es la vecindad. Donde vive este portero, que no tiene nombre. Y donde viven, no está la vecindad esta que son chismosos, ¿no? Y que es un lugar de vivienda de gente obrera, de gente de clase media-baja. Un barrio. Sí, entonces este contraste lo vamos a ver constantemente en la película. Pero bueno, volviendo al inicio, eso, el traveling arranca, recorre el lobby, llega hasta nuestro protagonista, ¿no? Que lo vemos ahí desempeñando su trabajo con... La corporalidad de Emil Jennings dice todo, ¿no? Cómo está erguido, contento, siempre con el pecho, la cabeza para adelante. Esto de vuelta va a contrastar cuando lo jubilen. Aclaramos a Emil Jannings, que también estuvo en otros films del mismo Murnau y que era una estrella absoluta del cine alemán. Sí. Después de Hollywood. Y fue el primero y único alemán en ganar un Oscar también en su momento. Sí. Sí, y murió bastante joven, por decirlo. Murió a los 61, 62 años. Nada, después quedará para otra anécdota qué pasó con Emil cuando llegaron los nazis al poder, pero bueno. ¿Sabías que les gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSOtadio para ayudarnos con una pequeña contribución. Sabi S.O. Un varietal irresistible. Bueno, en esta primera escena ya vemos lo que va a terminar detonando el resto de la trama, que es que el portero, como bien decías, Diego, baja, no sin tener que hacer un gran esfuerzo, una valija muy pesada. Se sienta por un momento a descansar y ahí entra uno de los personajes más detestables de todos, que es este gerente. El dueño. El dueño, bueno, que entra y lo ve al pobre obrero, el oligarca, que lo ve al dueño cansado, al obrero, tomándose un trago de... Le dan un trago para el frío, el tipo estaba con Estaba la acá, capota, claro, todo pobrecito. todo esto bajo la lluvia, empapado, agotado. El tipo toma nota. Toma nota, toma nota y se va. Y el portero de todo esto ni se entera, sigue su trabajo normalmente. Bueno, después tenemos la escena donde se nos introduce a la vecindad y vemos cómo lo reciben, ¿no? Todos casi que se sacan el sombrero para recibirlo. Él entra y es Perón, entra con la mano hacia arriba, saludando. Es el dueño de la Sí, vecindad. a él le encanta ese papel. A él le encanta ese papel. Es el distinguido del barrio, digamos, ¿no? Es el uniformado. Para mí, esto si quieren después lo charlamos, en términos simbólicos, es un general prusiano. Sí. Que pierde su... No, aparte está lo del... Pierde sus ¿cómo se llama? Sus medallas, pierde su uniforme. Y es básicamente una suerte de expresión de la Alemania. Sí, de hecho lo primero que pierde es un botón dorado así enorme. Así que Exactamente. es muy acertada esa analogía. La Alemania que ya no va a ser más. Entre ellos el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Claro. Que han desaparecido hace un par de años. Sí. Bueno, esto se inscribe un poco en... pasa en la película y pasa en la realidad. Hay algo de cambio generacional, ¿no? De la generación que sale, que un poco la quieren jubilar, y una nueva más moderna que entra, más rejuvenecida, etc. Al día siguiente, el amigo portero vuelve al trabajo y hay un momento increíble que es cuando se encuentra a su doble. Es un doppelganger, porque aparte te lo presenta como tal. Sí, es como él 20 años antes, digamos, ¿no? Sí, están entrando hay una puerta giratoria que está muy presente en toda la película, y cuando él está entrando, ve por el espejo, a través del vidrio, a sí mismo 20 años más joven, como bien decís, Diego, hasta está reforzado por el físico, tiene el mismo físico, erguido, grandote, bigote, impecable, y la cara de Jennings es como brutal, de sorpresa absoluta, y bueno, ahí es donde lo citan para avisarle que lo van a
que jubilaron a otro para darle lugar Para a él. darle lugar a él, ¿no? Una cosa muy terrible. Perdón, Valen, vos ibas a decir algo. No, sí que en relación a ese momento el encuadre que hay de él dentro de la oficina es impresionante porque está rodeado por oscuridad, el vidrio de las puertas y tenés por los hierros que hay ahí como que parece incluso como que está en una prisión el tipo. O sea, es increíble, es súper expresivo desde la fotografía también y eso, las expresiones de Jennings son impresionantes. Aparte lo mandan a un lugar, ¿no? Cuando primero que él quiere hacer, ahí hay un momento que es el que quiere hacer la prueba de fuerza. Sí. Y ahí él se descompone, se descompensa y lo mandan a la lavandería, a los baños y demás. Quedó casualidad que es para abajo. Abajo No, es en del el sótano. todo. Lo mandan a la sombra. Sí. A lustrarle los zapatos a todo lo garca, digamos, ¿no? A toda la gente de bien. Sí. Bueno, fíjate que ahí hay algo clave, ya que hablábamos de la corporalidad de Jennings. El momento en el que él termina de leer la nota, su espalda se quiebra. Sí. El que había estado toda la película erguido, derecho, ahí es cuando se quiebra y no se va a volver a erguir en toda la película. Va a estar Sí, el resto así de la está en el película, póster y todo. sí, agachado, Por siempre. achicado. Y bueno, esto que señalabas vos, Diego, lo mandan a la fosa, al baño que está abajo, al fondo de todo, oscuro, húmedo, sombrío. Lo mandan a lo peor de lo peor, al fondo, a sostener la toalla a los burgueses que pasan por ahí. Sí, que de hecho igualmente es impresionante la fuerza de las apariencias, ¿no? Porque, o sea, si lo pensamos, el portero también está ahí para servir a esta gente que entra, que sale, le carga las cosas, le lleva. Las películas son todos servidumbre, Y todos claro, menos el gerente. y en el baño es lo mismo, o sea, no le estás teniendo la toalla a alguien arriba, pero porque tenés sobre todo el sombrero, estás ahí como en la portada del lugar, te consideras mejor, pero es como toda una cosa de falsedad. Viste que vieron que hay una frase que dice policía con o sin uniforme y policía al fin. Bueno, en este caso es, esclavo con o sin uniforme, esclavo Sí, al fin. es algo ¿no? que se rompe en cualquier momento, esa como capa de ilusión que hay. Bueno, eso es interesantísimo, digamos, ¿no? También trayendo a colación la idea esta de la ilusión del imperio que se terminó cayendo, pero esta ilusión del el hombre en la multitud, porque es eso, es un hombrecito, una hormiga, que se entiende un pasito más arriba en los logros de los demás, y los demás lo aplauden. Pero como los amigos del campeón, cuando perdiste la corona, se van a olvidar de vos o te van a odiar, ¿no? Eso me parece como muy potente, porque aparte, fíjense los dos, que cuando él baja hacia la parte de los baños, no es que va solo. Tipo, los propios empleados, obedeciendo a una fuerza mayor y sin mover un solo pelo, lo desvisten, le dan las cosas, le guardan el traje. Sí. O sea, es como una suerte de... Son todos parte de un engranaje. Sí, es muy mecánico. Totalmente. Sí. Ni hablar. Bueno, y esto también da el puntapié a hablar de... Me parece muy acertado todo, ¿no? Son todos... es todo servidumbre. Lo que lo distingue es el uniforme, es a la vez lo que le da prestigio, ¿no? Y es lo que... Él basa su personalidad y lo que es en ese uniforme. Y sin ese uniforme queda enajenado de sí mismo y prácticamente él siente que deja de existir, ¿no? Me parece muy interesante porque, como vos decís, Diego, es todo servidumbre. Pero es como si el uniforme tuviera algo que lo eleva por encima del resto, ¿no? Y es como si fuera un dios y es lo que le confiere este respeto, esta deferencia que recibe cada vez que llega a la vecindad, ¿no? Y bueno, que es lo que lo va a llevar en última instancia al tipo desesperado a robarlo y hacer una puesta en escena. Exactamente. Que me parece... También, ¿Cuál es la necesidad de él de robarlo, no? Fíjate cómo hay una escena, un plano muy cortito en el que él, cuando le sacan el uniforme y se lo cuelgan, él medio que se abalanza sobre el uniforme y trata de agarrarlo como si fuera una deidad, ¿no? Como... y después mismo, cuando un par de escenas después, él se está escapando con el uniforme, hay un efecto especial muy lindo que es que él ve cómo el hotel se le viene encima. Él se da vuelta para ver y hay un efecto en el que el hotel se cae, él se tapa la cara y después vemos que es una ilusión. Es mínimo, esas cosas que quizás la ves en el momento en el cine y decís, ay, pará, esto pasó, no estoy viendo cosas, y es como que te pone así en un lugar así. Tiene mucho de eso la película por momentos, ¿no? Que decís, ¿qué pasa acá, no? Hay un momento en que parecen como... Está lloviendo y pasan como parecieran unos, ¿cómo se llama? Limpiaparabrisas. Sí. Y vos decís, pero está en el medio de la escena, esto funciona dramáticamente, ¿no?
Yo, por otro lado, pensaba que el hotel se llama Atlantic, ¿no? O sea, lo que viene del otro lado del Atlántico. Lo que viene del otro lado del Atlántico es, el anglicismo, por decirlo de alguna manera, o todo lo que del Atlántico terminó derivando en la Europa que ha desaparecido por completo, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay una cantidad de elementos y de habitués vinculados con esto del modernismo y de la proliferación liberal que hace que el hombre viejo, pues esto parece, lo hablamos ahora y es lo mismo, hace 102 años era lo mismo, que era que tenés fecha de caducidad, pero no fecha de caducidad porque te vas a morir, tenés fecha de caducidad para servir, lo cual es brutal, digamos, ¿no? Me parece que está todo ahí, sí, todo llevado muy al expresionismo por parte de Murnau. Ilustres. Nuestra miniserie sobre dibujo e historieta te está esperando. Búscanos en YouTube, Spotify y iVoox. Aponta, atrás, aponta y el dedão. ¿Sabías que nos gusta el café? Dedão, ponta, atrás, ponta, dedão, ponta, atrás, ponta, dedão. Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. Acto seguido, hablando del expresionismo, estamos acercándonos a la escena expresionista por excelencia de la película. El como amigo portero roba el uniforme, vuelve a la vecindad, su puesta en escena sigue en pie, todos compran. Se ve una situación que es que hay una boda, hay un casamiento en la vecindad. No nos queda del todo claro si es la sobrina, la hija. Hay un casamiento. El amigo Jennings, desconsolado, se va a poner muy borracho. Muy borracho. Y viene una de las mejores escenas de la película, que es su sueño expresionista. Es como el momento más propiamente expresionista de la película. En el que, vemos lo que representa para él esto, ¿no? Es un plano, es un traveling muy lejano donde el hotel es inmenso. Sí, una puerta giratoria altísima que no tiene... Altísima. Es impresionante. No se ve el techo del hotel, él está de vuelta, erguido, engrandecido, enfocado desde abajo, ¿no? Hay toda una secuencia en la cual le hacen la prueba de fuerza y levanta la valija, ¿no? Acá es donde empieza por ahí a mostrar más, a variar un poco más los recursos. En la primera parte de la película, esto también se ve mucho desde el montaje, es todo muy fluido, todo muy limpio, los cortes son invisibles, todo muy... el montaje respondiendo al movimiento y al punto de vista. Ya acá hay algo que se empieza a romper, los cortes pasan a ser más abruptos, empieza a jugar con los recursos, mete fundidos, cambia las angulaciones de cámara. Mismo cuando se despierta Jennings, hay un par de planos subjetivos en los que pareciera como si... estuviese a través de una botella. Sí, eso, como que hay una una agua. Sí, claro. hay agua frente a nosotros, sí. Las caras que mira están distorsionadas, como que acá se empieza a... empieza a jugar un poco más con... Sí, sobre todo cuando la primera, cuando él sale completamente en una resaca o borracho y la ve a una de las vecinas, que son todas unas urracas parlanchinas, vamos a decir la verdad. Todas chismosas. Son las señoras chismosas del barrio. La ve a la primera y la vemos como se le estira toda la cara, que parece que se está derritiendo. Y el tipo lo único que llega a hacer, recordemos que no hay un solo intertítulo, no hay una sola expresión verbal, está todo puesto en gesto, le hace la veña, ¿no? Porque siento, permiso, sigo. Sí, sigo de largo. Sigamos. Bueno, me parece que ese es un punto nodal en varios sentidos, porque no es solo el festejo de la vecindad, sino que es además, es como casi una fiesta de despedida de él, porque en algún punto... él está haciendo algo que está mal, que es la apariencia, la misma apariencia que el Atlantic, digamos, pero por otro lado, a sabiendas que ya nunca será lo mismo, digamos, ¿no? Porque él acaba de afanar. Sí. Algo muy especial de lo que hablamos de la corporalidad de Emil Jennings es que con todo esto de eso, como eso, agacharse así, caminar inseguro, no sé si es un tema de los de arte y vestuario o si es genuinamente él con sus movimientos, pero parece que el abrigo le queda grande. O sea, como que deja de ser una cosa así favorecedora y parece que tipo genuinamente o él se achicó o el abrigo se agrandó o no es el suyo. Y es como una sutileza que igual como que ya se no nota. Claro, ya no es para vos este traje, digamos, ¿no? Sí. Ni hablar, fíjate el contraste con el día anterior, cuando lo vemos al muchacho peinarse, prepararse el bigote, todo muy refinado, todo muy
pipí cucú, al otro día sale despeinado, los pelos por cualquier lado, el bigote un desastre. Como que también eso, se pierde la imagen. Por más que él haga la puesta en escena, hay algo ahí que ya no queda igual y que ya le queda grande. Yo pensaba, por otra parte, la película tiene un final... En realidad tiene dos finales. Sí. Bueno, lo que tiene de genial Murnau es que no tiene ningún miedo a decir, bueno, miren que yo estoy acá, ¿no? Miren que yo estoy acá. Entonces, así como esto se convierte en una tragedia, porque encima es descubierto y se le ríen, sus pares se le ríen. No sus compañeros del Atlantic, que no sé si son sus pares, son otra parte de la mecánica, sino sus pares del barrio. Ya que hablamos de las chismosas, fíjate cómo Murnau se toma el tiempo de que la persona que lo descubre, te muestra todo esto, como la señora que lo descubre va corriendo a la vecindad, una señora escucha a través de la puerta, Sí. le grita por la ventana a otra señora, la señora sale del balcón, todas las viejas chismosas activando la parafernalia Sí. y burlándose abiertamente de su desgracia, ¿no? Como a carcajadas, como... El tema es, si él perdió su lugar en el Atlantic y perdió su lugar o su estatus en el barrio, ¿quién es? Totalmente. Es un poco como... ¿Qué queda de él? Esto que te decíamos del uniforme. Él deja de existir hasta para sí mismo. Sí. Es la gran pregunta sobre la Alemania en la República de Weimar. ¿Qué somos ahora, digamos? Sí, es una crisis de la identidad y también al estar relacionado con la vejez de la vida y la muerte. O sea, como que está ahí en un limbo que es desesperante. Porque aparte es, bueno, eso que es, cuando pasen los 40 se van a dar cuenta, que en realidad no, que tiene que ver con el paso del tiempo y entender siempre que hay que recapitular, digamos, ¿no? Y en ese recapitular, sobre todo en situaciones límite, es cuando decís, ¿qué hice? ¿No? Y me parece que acá el personaje queda casi que te diría como entrampado por Medusa, ¿no? Porque queda congelado. Hay grandes momentos en donde Emil Jannings queda casi petrificado. Le sacan la ropa. Cuando él va a servir al otro día medio borracho al baño y le dicen de que le lustre los zapatos y qué sé yo, y el tipo casi no se mueve. Quedó ahí hecho una suerte de estatua de sal, digamos. Sí, ¿no? sí, congelado en esa temporalidad. Está la situación con la toalla, es el trabajo que tiene que sostener la toalla a los burgueses. Entra este personaje, otro personaje detestable, el burguesito este que tiene el habano y los lentes, que también lo detestamos, que entra a que le hagan todo el servicio, entra a que lo lustren, que lo peinen, que le hagan todo el lavado, y Jannings, sí, petrificado, con movimientos muy insoportablemente lentos, Sí. tediosamente lentos. Ahí es donde este burgués, encima de ser burgués, es botón, porque va a ir a delatarlo. O sea, lo peor de lo peor, ¿no? Como para sumirlo más todavía en el pozo al personaje. Y sí, hay algo ahí de que de vuelta Jannings es muy expresivo con su corporalidad y con su gestualidad, con su rostro, de que se queda ahí el personaje. No hay futuro para él, no hay avance, no hay... Si yo No tiene razón de ser. Si yo no recuerdo mal, el cuento de Gogol termina así, digamos, ¿no? Con que, bueno, el señor va a ser un miserable y terminará sus miserables días desechado. Y la única persona que se apiada de él. Hay una sola persona en toda la película ¿Quién se que se apiada apiada de de él? él. El único obrero, podríamos decir, con autoconciencia de clase, El primero con conciencia de clase, ¿será? ¿Acaso? que es El sereno. el sereno, el tipo que está oculto a la noche, digamos, ¿no? Y que nadie ve, que no se contacta con nadie, el solitario, la sombra, y de alguna manera el tipo que ni siquiera tiene que estar orgulloso de cómo se lo ve o no se lo ve, porque en realidad cumple con su deber de obrero, que es estar cuidando con esta luz que decís vos, con esta suerte de linterna mágica que va... Sí, totalmente, por la forma que tiene y todo, es muy de linterna mágica. Sí, aparte como, viste, parece que le sale del pecho, como que es los únicos momentos de iluminación. Va a ser el único que se va a, claramente, apiadar de él. ¿no? Con lo poco que tiene, pobre tipo también. Sí, sí, a ver. Y tampoco es que se lo saca de la galera. Ya se nos introdujo al portero antes en la película, cuando Jannings entra a robar el uniforme. Está bueno porque es toda oscuridad y es esa luz circular muy enfocada que recorre el cuadro y Jannings tiene que ir esquivándola. Bueno, este personaje después es el que se apiada de él.
Y bueno, el que le va a poner el abrigo cuando Jennings se va a sentar. También hay algo, un plano contra plano que tenía marcado acá, que hace Murnau, que es muy interesante. En un momento contrasta el banquete que están dando arriba en el hotel. Que vos decís, cuando ves el plano, decís, ¿qué tiene que ver esto? Te está contrastando el tremendo banquete que se dan arriba con un plano de Jennings comiendo como una sopa de un platón, ahí en el baño, todo oscuro, todo húmedo, todo sucio. Me pareció muy interesante, porque de vuelta, película de contrastes, hotel vecindad, los personajes del hotel, los personajes de clase baja, otro contraste más, ¿no? Cómo es el arriba y cómo es este subsuelo tan oscuro. Y bueno, finalmente sí, se llega al final, entre muchas comillas, del cuento, el primero. Sí, que es brutal. Es brutal, porque en realidad pensemos también que hay toda una idea de... Está asomando el nihilismo también en el mundo, que es esto de, no future, no hay futuro. Venimos del pensamiento de Nietzsche, que es bastante complejo en ese sentido. Va a haber varias relaciones después, muy cercanamente en el siglo XX, malinterpretando a Nietzsche, pero lo que digo es que hay algo de la pérdida de identidad, digamos, ¿no? Que ya no hay salida, que es peor que el pesimismo, porque eso ya no es pesimismo, eso es, no, hay salida, ¿no? La película ya viniendo después de ahora le decimos la Primera Guerra Mundial, se decía la Gran Guerra, o sea, nunca había sucedido algo a esa escala. La guerra para terminar con todas las guerras. Exactamente. Bueno, se equivocaron un poco. Sí. Hay una tesis por ahí dando vueltas que dice que el mundo terminó en la Primera Guerra Mundial y todo lo que vino después es post-apocalíptico. Que básicamente estamos viviendo en el apocalipsis. Entonces, mirate qué flor de tesis. Bastante aristócrata. Sí, bueno, claro, es para que comprar una isla después e invitar ricos y todo ese tipo de cosas con estos muchachos caníbales y toda esta cosa que hacen ahora los liberales. Pero es muy interesante porque uno mira esta película y son los mismos problemas de ahora, pero salvando que no ves celulares, digamos, ¿no? O sea, esto mismo podría ser salvando la distancia con un empleado de oficina hoy, o con, no sé, un tipo que se puso la camiseta de una empresa. Y bueno, flaco, qué sé yo. Y algo que pasa con este final que vos hablabas de que es un momento completamente desesperanzador de la historia de Alemania, del mundo en general, y que se puede comparar con el presente, es que no hay como una esperanza en el sentido de que este final optimista no es de ascenso social, es que un tipo de casualidad, un millonario lo descubrió, se apiadó de él, le dio toda su plata y él comparte, está todo bien, claro. No es como que hay una como situación entre comillas realista de él siendo premiado por su trabajo y escalando una escala social por sus medios. Es como una cosa que le viene del cielo, básicamente. Exactamente. Es como, la esperanza es que te venga un rico bueno, es que en realidad lo dice, cuando termina, dice, bueno, esta narración no hubiera terminado, o sea, ahí, puño y letra de Murnau. El verdadero final es este. Pero el autor, fíjate cómo se hace presente, cómo dice, estoy acá. Sí, estoy acá, ¿qué tal? Sí, por estas cosas también está bueno siempre hablar del director que está atrás, porque tiene una personalidad. Dice, estoy acá, el autor se apiadó del protagonista. Sí. No me acuerdo bien cómo cierra la... Sí, pero lo más interesante es que dice, bueno, le vamos a dar una suerte de final feliz, pero en realidad esto es poco probable que pase en la vida real. O sea, olvídate. Retóricamente es brillante. Olvídate. Pero dura tanto después la escena y es tan divertida que, bueno, medio te olvidás. Sí. Es como que, claro, sí, el otro era amargo. Te vas contento de la sala. El otro día lo charlábamos y yo le dije, a mí me encanta el final. Sí. A mí me parece bárbaro. La primera vez que lo vi es un poco chocante porque te saca, es como, te saca brutalmente. Vos venís en un clima muy pesado, todo muy denso, muy hostil. Y de la nada te saca completamente y Jennings es Gardel, está en de vuelta erguido en la mesa, Esperón de vuelta con las manos arriba, pidiendo, le traen los banquetes, lo más hermoso de todo, lo más lindo para mí, que es que tiene un plato en la mesa, está esperando al invitado especial que es el Sereno. El Sereno, la única persona que se apiadó de él. Cuando lo vemos entrar, Jennings también lo recibe con laureles, con fiesta, con todo.
hay algo muy interesante, igual, porque uno puede decir, bueno, esto es una solución de fábula, ¿no? Porque en realidad el cuento este tiene algo de fábula, la historia en sí. Generalmente las fábulas finalmente, al final tienen una suerte de regulación moral o de enseñanza, que bueno, este es un círculo cerrado. Acá no, sino que en realidad hay momentos en que yo creo que hay hasta cierto cinismo por parte del amigo Murnau hacia sus compatriotas, por supuesto, y hacia la vida humana, porque vos ves que él es rico, come, le trae de todo. Los ricos que tienen alrededor se cagan de risa. Sí. Sí. No es que él es uno más. Él es un piojo resucitado que está ahí comiendo como un goloso sin parar. Por lo tanto, hay un lugar optimista y hay otro lugar en donde se filtra. Este chabón no pertenece, acá es un nuevo rico, qué sé yo. Sí. Como muy terrible también, digamos. Ni hablar, tremendamente cínico. Fíjate que en los días, hablando de la improbabilidad, ¿no? Del final, estos mismos ricos que se cagan de risa son los que leen en el diario cómo le llega la fortuna a Jennings. Básicamente dicen que alguien que estaba en el baño se murió. Sí, Un multimillonario se murió y Y le tenía... dejó todo. Esto es espectacular, atentos a la gente, por favor. Esto es guión 1, 2 y 3. Es increíble. te lo rebotan igual. Tenía... Sí. Tenía... este muchacho que se murió en el baño tenía una nota en su chaleco que decía que quien lo sostenga en brazos cuando se muera iba a heredar toda su fortuna. Así que así llegó la fortuna. Chicos, a empiezan Hay que sostener empezar a gente en la llevar casa. eso siempre. Claro, no, vamos a sostener gente en la calle, por ahí algún loco. Claro. ¿Quién te dice? Heredamos un edificio, heredamos algo. Claro. Bueno, Murnau hace el contraplano de los diarios con los burgueses cagándose de risa, ¿no? Hay algo también de que yo creo que los sirvientes un poco lo miran de reojo. Sí. Como lo miran medio por encima del hombro a Jennings. Aparece nuestro enemigo, aparece el dueño. Sí. Por ahí me encanta porque al final se dedica 20 minutos a dedicarle a cada persona, como le dedica al que lo ayudó, le dedica al que lo echó, va al baño a dedicarle al que lo reemplazó, como que se acuerda de todos, Jennings. Sí. Es espectacular. Que básicamente también podría ser, ya que es una película de contrastes, evidentemente ese podría ser el sueño diurno de la pesadilla nocturna que vimos antes, cuando él proyectaba que se le caía el edificio encima, todo este tipo de cuestiones, post-borrachera, digamos, ¿no? De toda esa pesadilla tremenda. Y aparte, digo, hay algo que también pone, porque nuestro personaje es un pobre miserable, pero que también se sostuvo su vida a partir de la apariencia, y es todo ese final, también tiene que ver mucho con la apariencia, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el cielo para este señor, el paraíso? Estar morfando, hasta reventar, escabeando y dándole propina a los empleados, digamos, Claro. ¿no? Saludando a los Juan Domingo, como decís vos. Sí, porque a todos los saluda con la mano acá arriba. Es espectacular, como si fuera... No lo digamos mucho, van a decir que Perón era fascista, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿Vos sabías, Diego, que Perón era milico? No, pues, igual era en general. Pero, no sé, yo pensé que decía en general por Buster Keaton. Claro. Perdón, Valen. No, que algo lindo de la caracterización del personaje es que nunca pierde esa generosidad de él. Entonces hay un doble comentario de espectacular. Murnau con respecto a las clases altas que lo desprecian y él que trata de eso, como incluir a todo el mundo. Que es, Totalmente. Claro, porque es un rico que la reparte. Sí. Se toma el trabajo cuando va al baño, perdón, que vuelva a aparecer, era espectacular. Que va al baño y le llena los bolsillos Sí. de monedas y de billetes. monedas de oro gigantes. Sí, encima. al muchacho que lo atiende. Fíjate que se toma el tiempo de que entra un burgués al baño. Sí. Y Jennings se le planta, medio que saca pecho, se le planta ahí, le da la toalla. Y el burgués, muy rata, fíjate que se iba sin dejar propina. Y Jennings le hace, no. Le da el Oiga. platito. Esto, de vuelta, muy interesante cómo te contrasta a estos burgueses oligarcas que son bastante agarrados con Jennings, que reparte generosidad, ¿no? Reparte banquete, reparte escabi, reparte propina. Y antes de irse se toma el trabajo de uno por uno. A cada empleado del hotel le da su propina. Se en fila. En fila, sí, los pone a todos en La alfombra roja. Sí, le hacen un pasillo prácticamente. ¿no? Total. Y bueno, uno por uno y termina con su reemplazo. A su reemplazo también le da Totalmente. la propina. Y ahí hay un último gesto, cuando viene el auto a buscarlo, el descapotable, que viene un muchacho a pedir monedas. Un mendigo.
y lo vienen a... Lo van a sacar, lo van a echar. Y él dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, su doble lo va a querer sacar. Claro, oiga, salga de acá. No, vení, subite al auto. ¿No? O sea, vení con nosotros. Sí, Lo sí. cual implica también, creo yo, que en ese desdoblamiento, en esa licencia que se toma, si querés una licencia poética del propio Murnau, no deja de olvidarse de que esos dos señores son dos obreros en una ensoñación o en un posible final imposible, digamos, ¿no? Improbable. Bueno, ¿cómo podrías vos terminar siendo más en esta sociedad que todos estos ricachos que viven de lo financiero? Estoy hablando de Argentina hoy, ¿no? Pero, Sí. ¿cómo podría ser más? Bueno, ganarte la lotería. Claro. Que sería eso, básicamente, lo cual prácticamente la gana uno en millones, lo cual es básicamente completamente improbable, digamos, ¿no? Todo tiende al desorden, por lo tanto, bueno, es verdaderamente difícil que le suceda a una persona del pueblo, digamos. No, ni hablar. ¿Qué más, muchachitos, que nos queda antes de ir cerrando este hermoso programa? Que nos quede de El último hombre. Que no es El último hombre la película que vino más adelante, ¿no? Es Der Letzte. ¿Cómo es? Der Letzte. Der Letzte, ¿me dijiste? Letzman, el Der último Letzte. hombre. Ahí está. Sí. En- Bueno, podemos destacar que el director de fotografía es Karl Hoffman, que es también justamente el que hizo Fausto, que es una locura, y después Amanecer también con Murnau, así que nada, una Estamos hablando de figura películas imponente. Todas las películas de Murnau posteriores a Nosferatu son mejores que Nosferatu. No. Se dice y no pasa nada. Amanecer, Tartufo, oh, Dios mío, sí. Bueno, Nosferatu. Murnau, decíamos antes, tuvo una carrera corta, pero fue de menos a más, una cosa impresionante. Y también vuelvo a repetir que me parece súper interesante indagar en el cine de esos 20 años pre-Segunda Guerra Mundial en Europa, porque tiene un nivel, primero un nivel de, podríamos decir que no tiene prácticamente tapujos. Hay una sexualidad desbordante y hay un nivel de crítica a la propia identidad, en este caso alemana, y a la identidad europea, muy potente. Sí. Y no poniendo carteles a los Leni Riefenstahl, digamos, ¿no? Que después vendrá cuando dice el gran hombre alemán, esto, papá. Bueno, no necesitamos, sino que se malinterpretó lo de la identidad alemana de sobremanera, y pasaron las cosas que pasaron. Lo que digo es que la puesta en crítica estaba porque se había perdido todo en serio, ¿no? Y creo que este tipo de movimientos culturales o artísticos son de alguna manera un intento de entender algo de todo lo que está pasando y criticar lo que viven en el día a día. Sí, de hecho, en su momento tuvo una muy buena recepción la película. Porque nada, todo el que iba a ver se identificaba, la comunicaba sin boca en boca. Que hizo que básicamente esta película hizo que Murnau fuera Murnau, o sea, lo hizo reconocido, lo hizo subir. Sí. Fíjense, ¿no? Después de la historia que reconoce de Murnau, Nosferatu, que es una gran película, Obvio. pero que fue hecha medio a los ponchazos, Sí. porque fueron medio a las corridas. Casi se destruye. Afanándose Drácula, así Sí, como sí. haciéndose Sí. los boludos. Dale, ¿qué pasa? Cambia el nombre, ¿qué pasa? El nombre que Pasa, sale, Orlok y toda la volada. Pero en realidad, en la historia como punto nodal está ese, y después Sí. esa película, pero después vemos que todo lo que vino después, todo fue para mejor, ¿no? Sí. A ver, sumando a esto que decías vos, Diego, de invitar a la gente a ver películas de esta época, Murnau es un director que casi que exclusivamente trabajó en la década de los 20, murió muy joven, Sí. hizo solamente Tabú en la década de los 30. No llegó al sonoro, él muere en el 31. Bueno, tuvo, aprovecha un poco de autobombo, pero tuvo sus temas con el sonido. Murnau más adelante, tuvo sus temas cuando se fue a Estados Unidos, hay un par de películas suyas que se las toquetearon. Es muy interesante. Digo autobombo porque hay un texto publicado Sí, señor. en la página de BCO que habla un poco de eso. Si lo quieren ir a leer. No, y también me parecía, en relación a esto que hablabas de la época, de lo que estaban construyendo estos autores en cuanto a la técnica y en cuanto a lo que tenían para decir, estamos cerca del advenimiento del sonido. Y yo soy de los que creen, ¿no? Hay escritos de cine respecto a cómo el cine mudo estaba alcanzando su forma
casi perfecta Sí. antes de la llegada del sonoro, ¿no? Esta es una película reflejo de cómo el cine estaba llegando a su forma más pura, entre muchas comillas, si se quiere. Y hay muchos directores que consideraban que no necesitaban el sonido. Y Murnau, dicho y hecho, siguió trabajando mudo, a pesar de que ya había llegado el sonido y que los recursos los tenía. Entonces me parece muy interesante, porque formalmente representa el momento en el que el cine alcanza, que era muy joven todavía, pero que alcanza esta forma. El esplendor, digamos, de construcción visual. Y se emancipa de las demás artes, que por ahí venía muy ligado al teatro, o dependiente de la pintura, de otras artes. Como que acá se hace un arte propio, con sus propios recursos, ¿no? Me parece muy interesante y sin duda es una grandísima década, la de los 20, que en todas partes del mundo estaban haciendo cosas increíbles. Sí, el texto que dice el amigo Martín se llama Sombras en la Niebla, que lo publicamos hace 2 años más o menos, ¿no? Y si después si quieren saber algo de Nosferatu, la compañera Valentina también escribió sobre la versión moderna, en vínculo con la versión original, Sí. y con todas sus críticas y análisis al respecto. Nuestros jóvenes que por suerte ven mucho, pero mucho cine. Ilustres. Nuestra miniserie sobre dibujo e historieta te está esperando. Búscanos en YouTube, Spotify y iVoox. Aponta, atrás, aponta e o dedão. ¿Sabías que nos gusta el café? Dedão, ponta, atrás, ponta, dedão. Ponta, atrás, ponta, dedão. Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. Señorita y señorito, nos vamos retirando, ¿les parece? Perfecto. ¿Nos quedó algo más en el tintero? Creo que no. Bueno, Miren más cine de Murnau. Eso. o más cine alemán. Miren más cine alemán, sí, sí. Miren más cine. Miren más cine. Punto. Sí, sí. Eso es un Miren. gol, ¿no? Miren algo. Respiren. Miren. La mirada. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos volvemos a juntar y hablamos de alguna otra película de cine alemán, posiblemente silente. Hay de todo. Por ahí nos vamos para otro palo que no sea necesariamente el expresionismo. Y vemos ahí qué onda. Por supuesto, acá estaremos. Siempre dispuestos a hablar de películas que tienen más de 100 años en blanco y negro y mudas. La verdad que son cosas que nos Todo apasionan. aquello que a nadie le interesa, pero a nosotros sí. Pero a nosotros nos apasiona. Así que sí. Agradecemos tanto a Martincito como a la querida Valentina que estén acá. En breve estarán nuevamente nuestros jovencísimos talentos que están desde hace ya un tiempito con nosotros. Como siempre, www.bcoradio.com.ar, @bcoradio, así, @bcoradio, en Instagram, Facebook, Twitter, X para algunos, X no sé qué, pero X, Letterboxd y YouTube, en donde también tenemos nuestra serie de entrevistas a artistas, dibujantes, pintores y toda esa rosca de gente hermosa que se llama Ilustres. Y si quieren dejar un óvulo, ¿cuánto pagas un café hoy, Martín, vos? ¿Y cuánto está? No sé, 4 lucas. 4.000 pesos. Sí, más o menos. ¿Cuánto está nuestro cafecito, productora? No sabemos. Que hay cripto, hay opción cripto y hay opción. Ah, tenemos cripto, opción Superman. Tomamos opción PayPal, cripto, Se pone PayPal, moderno. Western Union. Western Union. Bueno, no importa, somos mucho más baratos que 4 lucas, ¿no es cierto? Muchísimo más barato que 4 lucas. Cafecito.app/BSO Radio y nos dejan un óvulo para por lo menos pagar el host y para bancar la parada. Cuando acá nos juntamos a tomar un cafecito, a traer algo para merendar o para... ¿qué? La propina del baño. Acá hay que poner la foto de Jennings con Claro, así con la con bandejita. con la manito. Con la manito. Agradecemos por supuesto a Sala Llena que muy amablemente siempre nos mencionan y además nos ceden algunas de sus publicaciones. A nuestra querida Dani Jorquera, la locutora y voz desde hace ya casi 10 años en banda sonora original. Andrés Cirulo, que es el webmaster, y a todo el equipo de BSO que está ahora atrás acá de ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el bicho ese que está ahí?
un pod-track. Estudio. No, Pod-track. no rompas la ilusión del estudio en el que estamos. Digo. No, que Estamos en el éter. Esto es la NASA y Están atrás del vidrio. Hay un vidrio acá que separa a los productores. Sí, a los productores. Detrás del podtrack están Fabio Villalba y Luciana Eiras, que se ocupan no solo de la producción, sino de todo lo que tenga que ver con la difusión de nuestros contenidos. Entren a la web, entren a cualquiera de nuestros espacios que van a encontrar no solo contenido de Valentín y de Martín, sino de la mayoría de las chicas y chicos que componen banda sonora original. Este es un año especial para nosotros porque estamos entrando en fase 400, ¿sí? Eso significa que vamos a llegar a los 400 programas. Eso implica que tengo 46 años. Y eso implica un montón de cosas. Y veremos qué haremos al respecto para festejar y para ser, aunque sea un poquito más felices en estos tiempos asiados. Joven Rulioni, ¿la veo pronto? Seguramente sí. Dudó. La pensó. Pensó. Es que yo ahí tengo una queja, porque seguramente es de seguro, de que uno está seguro de las cosas. Cuando se usa así a medias, no lo entiendo. ¿Cómo sería? Y vemos. Claro. Vamos viendo. Yo seguramente digo porque estoy segura. ¿Estás segura? Sí. Qué mujer, ¿no? Increíble. Aparte, seguramente. ¿No? Y encima habla bien alemán, vos fijate. Tremendo. Muchacho, joven peronista, nos vemos pronto. Por supuesto, aquí estaremos. Gracias a todas y a todos, nos vemos en 15 días. Chao. Nos vamos. Hasta la próxima. Recordá que si llegaste hasta acá, ¡Viva la libertad, carajo! no aprendiste nada. Búscanos en Spotify, iVoox y YouTube. www.bsoradio.com.ar BSO, una forma de hacer nada con muchas ganas. Mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos.